Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Como siempre, gracias Emilio por estar de nuevo en Barcelona, y también quisiera nombrar personas que salgan aquí con nosotros hoy. Àngels, de la Asociación Teosófica, por favor. ¿Estás aquí, Àngels? Buenas tardes. También de la asociación que ha hecho posible el evento aquí en las cocheras de Sants. Deixa la teva empremta, si podéis salir, por favor, también con nosotros. Gracias. Dar las gracias a todas las personas que hacen posible los eventos con Emilio año a año, las personas que colaboran en la mesa, vosotros por hacerlo posible. Y bueno, hemos tenido la intención de que todo salga rodado como siempre y que disfrutéis del taller. Sí que les voy a pedir tanto a Àngels como a Eulalia y Noemí que nos den 4 pinceladas de lo que ellos hacen, y ya os dejamos con Emilio. Muchas gracias, un abrazo para todos. Buenas tardes, amigos. Es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Nosotros formamos parte de la Sociedad Teosófica, que es una sociedad que no se oye. ¿Hablo más alto? Vale. Sí. Perdón. La Sociedad Teosófica tiene 3 objetivos. El primero y más importante es el de promover la fraternidad universal. Todos los miembros que estamos en ella intentamos ser un elemento de un núcleo de fraternidad universal sin distinción de ninguna clase, ni raza, ni credo, ni sexo, ni color, ni castas, ni nada. Todas las personas que están interesadas por la teosofía, se supone que por lo menos este primer objetivo es un objetivo que les convence. El segundo objetivo es el estudio comparado de ciencia, religión y filosofía, o ciencias comparado de religiones, ciencias y filosofía, para darnos cuenta de que en realidad todos estamos hablando de lo mismo desde diferentes ángulos. Y el tercer objetivo es el estudio y el descubrimiento de esos poderes ocultos en el hombre o en el ser humano, que evidentemente no se limitan solo a lo que son ni la clarividencia y la clariaudiencia y estas cosas, sino que va mucho más allá. Y en esto Emilio está ayudando muchísimo con esta Constitución Septenaria del Hombre y mucho más, para que nos demos cuenta de que no solo somos este cuerpo que habitamos, sino que hay mucho más detrás de esto. Y ya creo que esta es la pincelada que me pedían. Gracias, Eulalia. Àngels. Te paso el micro, un minuto, que puedas exponer, porque gracias a vosotras hemos hecho posible el taller hoy aquí y nos apetece también escucharte. Bueno, buenas tardes. Nosotros nos llamamos Deixa la teva empremta, y el único objetivo, estamos de momento muy anclados en este barrio, en el barrio de Sants, y estamos en el ayuntamiento, bueno, un poquito hemos ido entrando, y somos los místicos. Yo cuando entro dice, vamos a luchar. No, yo no lucho. Nosotros somos los místicos, ¿no? Bueno, pues desde ahí estamos abriendo también nuestro camino de crecimiento personal, de amarnos, de espiritualidad, de reconocernos. Y este es el objetivo que estamos haciendo, lo queremos abrir a toda Barcelona y a Cataluña, pero bueno, de aquí vamos ya llegando a la India también, un poquito, en mujeres y tal. Este es un poquito la base de quiénes somos, ¿no? Los místicos que digo yo, que intentamos identificarnos desde la paz y el amor.
Vale, pues sin más, yo repito lo de siempre, el abrazo con Emilio y empezamos, ¿no? Y el abrazo con todos, evidentemente. Gracias, Emilio. Hola, buenas tardes. Antes que nada me uno al agradecimiento expresado por Martín a todas las personas que han hecho posible este encuentro, y en el agradecimiento incluyo al propio Martín. Y por tanto en Martín Villaverde, en Ángel Torra y en Eulalia personifico el agradecimiento de corazón para que este encuentro sea posible. Como comentaba Ángel, dentro de los objetivos de la teosofía hay un tercer objetivo que tiene que ver con el conocimiento profundo de uno mismo y el convencimiento de que lo que sabios y sabias de todas las épocas han venido manifestando no es ni mucho menos una entelequia, sino que es una realidad. Cuando, por ejemplo, ese gran místico, preferido de mi buena amiga Rosa del Alba y también mío, que fue Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz, cuando él de su puño y letra, en una carta a Ana de Peñalosa y Mercado en el año 1582, dejó expuesto que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios, tenía más razón que un santo. Porque efectivamente el más perfecto grado de perfección a que en esta vida, aquí encarnados, se puede llegar es la transformación en Dios. Y esa transformación en la que late en nuestro corazón, es el anhelo que tantos seres humanos tenemos, ya no solamente desde el punto de vista propio, individual, sino también desde el punto de vista colectivo, enlazando con ese gran objetivo de la fraternidad que también se ha expuesto en el inicio de este acto. El encuentro que vamos a desarrollar se dirige fundamentalmente a profundizar en esa transformación desde un elemento concreto, el conocimiento de nosotros mismos, algo que también esos sabios y sabias de todas las épocas han puesto en primera dimensión. Conócete a ti mismo, escribió Platón, conócete a ti mismo, escribió Aristóteles. Esos sabios de la Grecia clásica que nos decían conócete a ti mismo y de esa forma conocerás al hombre, conocerás el universo y conocerás a Dios. Ese conocimiento es lo que anima sin ningún tipo de duda el proceso de transformación, y en el contexto del conocimiento de uno mismo y en el conocimiento del contexto de los demás, utilizar una herramienta que es la constitución septenaria, que es una herramienta, una especie de mapa que la sabiduría perenne que viene desde vete a saber cuándo y de la que han bebido tanta gente a lo largo de la historia humana, es el instrumento que hoy tenemos a nuestra disposición. Yo diría que es el instrumento más idóneo que tenemos a nuestra disposición para promover, para impulsar esa transformación desde el conocimiento de uno mismo, la constitución septenaria del ser humano. Dice la ciencia hoy, cualquier tratado de ciencia que abramos, da igual, nos vamos a cualquier librería, compramos cualquier libro de cualquier científico de los que están hoy en boga, y todos nos dicen lo mismo casi en las primeras páginas. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Eso es hoy moneda de uso común en el ámbito científico. No siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que la ciencia estaba muy pegada a la apariencia, estaba muy pegada a lo material, y de hecho lo que no tuviera que ver con lo material no era computado en los contextos científicos, que a su vez se alejaban de los que hablaban de otras cosas que no fueran el sota, caballo y rey de los elementos materiales. Eso ha pasado a la historia. Fue determinante, sin ningún tipo de duda, las aportaciones de científicos como Albert Einstein en el siglo XX, que abrieron nuevas puertas, abrieron nuevos campos, abrieron la conciencia humana a una nueva comprensión desde el punto de vista científico, y hoy la ciencia sostiene la idea de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Cosa a su vez que ha sido mantenida y sostenida por muchos filósofos y filósofas a lo largo de la historia de la humanidad. Lo dijo Amonio Saca, lo dijo Hipatia o lo dijo el propio Platón. Una cosa es la apariencia, otra cosa es la esencia. Y por supuesto esa diferenciación también ha estado presente en todas las corrientes espirituales serias, que nos han animado a ir más allá de lo que nuestros sentidos corpóreo-mentales pueden percibir, porque hay algo más, y ese algo más no solamente es más profundo, sino que es más real que aquello que perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales.
En este contexto, hace algún tiempo que vengo compartiendo un símil, que la verdad es que no es que sea un símil demasiado creativo, pero yo creo que viene bien como símil, y es que cuando el ser humano quiere conocerse a uno mismo, quiere conocerse a sí mismo, y teniendo en cuenta que una cosa es nuestra apariencia y otra cosa es nuestra esencia, viene bien el símil de diferenciar entre el conductor y el coche y el conductor. Os sonará seguro este símil a más de uno y a más de una. Una cosa es el conductor, otra cosa es el coche. ¿Qué se entiende por coche? Pues nuestro yo físico, mental y emocional. Es decir, aquella parte de nosotros que, vamos a expresarlo así, tiene fecha de caducidad. Es cuestión de tiempo, pero antes o después, esos elementos constitutivos del coche, los componentes físicos, emocionales y mentales, están llamados a diluirse, están llamados a morir, están llamados a desaparecer. Cada uno en su contexto, pero están llamados a eso. Con más o menos dificultad según los casos, pero están llamados a eso. En cambio, junto con ese componente del coche, hay otro componente, que es el conductor. Y el conductor se caracteriza precisamente por todo lo contrario, no tiene fecha de caducidad. La divinidad que está en todo está ahí más especialmente manifestada y se caracteriza por su infinitud y por su eternidad. Es un conductor que no conoce el tiempo, es un conductor que no conoce la muerte y es un conductor que encarna en el plano humano utilizando un coche para experienciar la vivencia humana. Eso es lo que estáis haciendo, eso es lo que yo estoy haciendo. Somos conductor encarnados en el plano humano para experienciar la vivencia humana a través de un coche, de un yo físico, mental y emocional. Es verdad que nos solemos identificar con ese coche, que hemos olvidado que somos el conductor realmente, pero en fin, en ello estamos. Y en el conocimiento de uno mismo, lo que estamos precisamente recordando, constatando y experienciando es que somos mucho más que el coche. Pero este símil del coche y del conductor ha estado, expresado de una forma mucho más sabia, mucho más profunda, ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos en un contexto cultural donde el cristianismo tiene mucho peso. Y en ese sentido recuerdo, por ejemplo, lo que San Pablo de Tarso, dejó escrito en la carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Es una forma ya de acercarse al conocimiento de uno mismo. Somos mucho más de lo que vemos en un espejo. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene que ver con el coche. Y San Pablo incluye ahí ya no solamente el cuerpo físico, sino los aspectos emocionales, mentales, que van ligados a ese cuerpo físico. Y desde el punto de vista del alma y del espíritu, es un ahondamiento en lo que es el conductor. Él no se queda en algo único, sino que empieza a hablar de dos componentes de la parte de nuestra esencia, de la parte del conductor. Y habla de alma y habla de espíritu. Ha habido otras corrientes espirituales que han hablado de 4 componentes, 5 componentes. En los libros védicos, en las Bhantiyas, se empiezan a hacer formulaciones que se nos ofrecen como mapa para que nos conozcamos mejor. Sepamos realmente cuáles son nuestros componentes y a partir de ahí, desde ese conocimiento, desde esa sabiduría, podamos afrontar de mejor forma el conocimiento de nosotros mismos y el proceso de transformación. Eso sí, cuando se habla de los elementos constitutivos del ser humano, en el número que sea, vamos a hablar de 7 en concreto y ahora explicaré el motivo, cuando abordamos esa constitución tenemos que tener en cuenta que no dejamos de ser uno. Es decir, no somos esquizofrénicos, que tengamos por ahí trozos por ahí repartidos, somos uno. Pero sin embargo, siendo uno, es enormemente interesante y enormemente inteligente el darnos cuenta de los distintos componentes, porque es lo que nos permite que con sabiduría podamos actuar sobre cada uno de ellos. Porque es verdad que todos ellos interactúan entre sí. Ahora cuando lo vayamos enumerando y profundicemos en ello, es evidente que todos ellos interactúan entre sí. Pero a su vez es enormemente necesario tener identificados cada uno, porque eso nos permite ir actuando en cada uno. Porque la transformación desde el conocimiento de uno mismo consiste precisamente en eso, en ir actuando con conciencia en cada uno de ellos, para equilibrarlos, para armonizarlos y para hacer posible por fin, en un sendero, en un precioso sendero que constituye la experiencia humana, a través de una cadena de vida, hacer posible por fin que nos transformemos en lo que realmente somos y que todo lo que tenemos dentro pueda plasmarse en nuestra vida cotidiana. Esa es vuestra vocación, ese es vuestro destino, esa es mi vocación, ese es mi destino, es el de toda la humanidad. Y la Constitución Sextenaria es un instrumento muy potente para ello.
y nos permite, utilizando el símil del cuerpo físico, darnos cuenta, por ejemplo, en el cuerpo físico tenemos pulmones, corazón, estómago, páncreas, bazo, tenemos la vena femoral, y cuando somos conocedores de eso, actuamos según lo que necesitemos en cada componente. No sé, si estás malo de los pulmones, no te ocupas del bazo, te ocupas de los pulmones. Si tu problema es de corazón, te olvidas del estómago. Si tu problema es del estómago, no te preocupas del páncreas. De la misma forma, el análisis espiritual y consciente del conocimiento de nosotros mismos nos permite tener identificado cada uno de los componentes que, con independencia de que interactúen entre sí, porque es evidente que el corazón interactúa con el pulmón interactúa con el estómago con el páncreas, todo está interactuando, pero cada uno tiene su singularidad. Y esa singularidad es extremadamente necesaria conocerla para poder actuar con conciencia sobre cada uno de ellos. Y la Constitución Sextenaria es un precioso mapa que hombres y mujeres que nos han antecedido en mucho tiempo han puesto a nuestra disposición. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo se está hablando de ese conocimiento de uno mismo a través de la Constitución Sextenaria? Nos perdemos en la noche de los tiempos, nos perdemos. Indagando, no hace falta indagar mucho, indagando un poco al respecto, nos encontramos que la Constitución Sextenaria, el conocimiento a través de ella de nosotros mismos, estaba presente en las escuelas de misterio que proliferaron en un momento determinado, pongamos por caso en el Antiguo Egipto o en la Antigua Grecia. Estaba también presente en las enseñanzas de las escuelas de las 100 flores de la antiquísima China. Y desde entonces para acá ha venido manteniéndose normalmente en círculos bastante cerrados, en círculos que podemos denominar iniciáticos, que ese conocimiento de nosotros mismos a través de la Constitución Sextenaria lo han tenido guardado, lo han tenido reservado, en el entendimiento que ofrece una información tan potente que la humanidad en su conjunto no estaba en condiciones ni en situación de tener ese conocimiento. Que a lo mejor llegaría el momento, pero que no había llegado el momento. Se mantuvo en los círculos secretos de los brahmanes hindúes, pongamos por caso, se mantuvo en el secreto más profundo de los rosacruces, en las primeras logias de la masonería más inteligente y más sabia. Por ahí ha ido llegando hasta nuestros días. Eso sí, hay un momento determinado en el que una serie de personas, y yo diría que muy en particular una persona, considera que ha llegado el momento de divulgarlo públicamente, que se ha mantenido de forma reservada durante mucho tiempo y que ha llegado el momento de difundirlo abiertamente. Esta persona, acompañada de otras, lo hacen además no porque se les ocurra a ellas, sino porque reciben una serie de mensajes, perciben una serie de mensajes y tienen comunicación con unos seres que esas personas, lo que perciben y entienden es que le están comunicando que ha llegado el momento. No es por tanto una entelequia mental de alguien consigo mismo, sino que esas personas en contacto con lo que esas mismas personas llamaban maestros, mahatmas, entienden que ha llegado el momento. Entendiendo por esos maestros, entendiendo por esos mahatmas, seres humanos, mejor dicho, conductores, dimensiones álmico y espirituales, encarnadas en seres humanos, que han completado su sendero como en la encarnación humana. Y que habiendo completado su sendero, en lugar de seguir su proceso evolutivo, vete a saber por dónde, han optado por quedarse aquí. Y nos están acompañando, encarnando o no encarnando, pero nos están acompañando. Esos son los maestros, esos son los mahatmas. Ahí está, pongamos, ya que antes hablábamos del cristianismo, ahí con toda probabilidad está Jesús de Nazaret o está Buda. Y esos mahatmas están aquí. Y esos mahatmas son los que indicaron a estas personas, y en particular a Elena Blavatsky, que había llegado el momento de realizar la difusión de lo que hasta ese momento se estaba manteniendo en círculos iniciáticos, en círculos reservados y en círculos secretos. Por cierto que a bastante de esos círculos iniciáticos y secretos y reservados no les gustó que se abriera públicamente lo que ellos estaban reservando para sí. Pero era el momento, y efectivamente era el momento. Y era el momento por dos motivos. En primer lugar, porque la evolución en conciencia de la humanidad ya lo requería. Ya era el momento de abrir las puertas. Ya era el momento de que lo que estaba guardado en un cajón se pusiera encima de la mesa. Y complementariamente porque se estaba dando una circunstancia que sirvió como desencadenante. Y la circunstancia tiene que ver con las prácticas de espiritismo que se desarrollaron profundamente, tuvo una gran profusión
en el tramo final del siglo XIX. En 1865, 1870, 1880, el espiritismo cogió una gran boga. Y claro, cuando el espiritismo empezó a arrancar y a adquirir esa preponderancia, hubo un entendimiento inicial de que cuando se conecta con el más allá, se conecta con espíritus. De ahí lo de espiritismo. Pero es que eso no es verdad. Es decir, o no es verdad, no es toda la verdad. Es una media verdad que es la peor de las mentiras. Cuando se conecta con el denominado más allá, puedes conectar con muchas cosas. Con muchas cosas. Y para saber con lo que puedes conectar, es imprescindible que, entre otras cosas, conozcamos de qué estamos constituidos. Porque hay componentes del ser humano que efectivamente mueren con la muerte física. Hablaremos dentro de un ratito de algo conocido por todos nosotros, el cuerpo físico denso. Este cuerpo cuando muere, muere, ya está. Hablaremos de otro cuerpo físico a lo mejor menos conocido y reconocido, el etérico. Y el etérico se diluye y por tanto, entre comillas, muere un poquito después, unos días después del cuerpo físico denso. Pero es que hay otros componentes del ser humano que están llamados a disolverse, a morir, pero que puede ser que tarden más tiempo. Lo iremos desarrollando esta tarde. Me refiero al ámbito emocional y me refiero al ámbito mental, al nivel inferior de la mente, a la mente concreta y al plano ligado a ella de la que habla la psicología moderna. Esos componentes están llamados a disolverse, están llamados a desaparecer tras la muerte física. Pero ojo, esa desaparición puede, en términos de nuestro plano físico, puede tardar tiempo. Puede ser que no sea rápido, porque todo va a depender de la densidad, de lo cargado que estén nuestros componentes emocionales y mentales. Cuando hay mucha carga, cuando nuestros componentes emocionales y mentales están muy densificados, se necesita un tiempo. Un tiempo que además, en nuestra perspectiva, puede incluso ser muy largo. Lo cierto es que para que lleguemos al plano de luz, ese cielo, esa gloria de la que nos habla el cristianismo, ese Devachan del que nos hablan las corrientes orientales, tiene que llegar ya los componentes puramente infinitos y eternos, los componentes no perecederos del ser humano. Os invito a un símil que utilizaré varias veces durante esta tarde. Yo no sé si sigue siendo así, porque hace un montón de tiempo que no veo la tele, pero hace años nos televisaban los despegues de los cohetes de la NASA cuando se lanzaban al espacio exterior. Yo qué sé, que es el Apolo 13, que es el Apolo 14... Y no sé si recordáis la imagen, pero ahí hay un cohete gigantesco, inmenso, en Cabo Cañaveral, en Houston, y comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Yum! Y sale una humareda enorme, como mucho fuego, y lentamente sale para arriba un cohete gigantesco, inmenso. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Que conforme el cohete va cogiendo altura y va hacia el espacio exterior, va soltando componentes. Suelta un trozo, suelta otro trozo, suelta otro trozo. Y finalmente ya cuando está en el espacio exterior, el cohete es muy pequeño en comparación con el gran cohete que salió de Cabo Cañaveral. A nosotros, cuando se produce la muerte física, nos pasa algo semejante. Tenemos distintos componentes y esos componentes empiezan a ser soltados. Y para acceder al Devachan, para acceder al plano de luz, tienen que soltarse una serie de componentes inevitablemente para que a ese Devachan llegue lo que realmente tiene que llegar. Que en la expresión que antes utilizaba, del símil que antes utilizaba de conductor y coche, es el conductor, los componentes del conductor. Los componentes del coche no entran en el Devachan. Los componentes del coche o se quedan aquí o durante la fase de tránsito se van disolviendo. Pueden durar más tiempo, pueden durar menos tiempo, en algunos casos duran mucho tiempo, pero tienden a irse disolviendo. Como nota a pie de página, lo comento ahora, no voy a profundizar en ello porque el taller y el encuentro no va dirigido a este asunto, pero os recuerdo que la vida es una. La vida no se puede partir, la vida no tiene compartimentos, ni entre seres, ni entre formas de vida, pero a su vez, la vida siendo una, tiene como distintos aspectos, como distintos planos. Y en lo que ahora me interesa recalcar es que la vida como tal tiene una habitación, valga también el símil, que es en la que estamos ahora. No me refiero a las cocheras de San, me refiero a la vida física. La vida física es una habitación de la vida. Y salimos en un momento determinado de esta habitación de la vida y vamos a otra habitación de la vida, que es ese Devachan, que es ese cielo, que es ese plano de luz. Pero ojo,
entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz, hay otra habitación intermedia, hay como un vestíbulo, hay un espacio intermedio. Ese espacio intermedio, en castellano, la denominación que más se utiliza es el tránsito. En el ámbito oriental se le llama también el bardo o estado intermedio. El mal titulado, traducido, Libro Tibetano de los Muertos, su título real no es ese, que es un título comercial, es Libro del Estado Intermedio. Y el estado intermedio lo que nos viene a decir es que entre el plano físico, la vida en el plano físico, y la vida en el plano de luz, hay una fase de tránsito. Fase de tránsito que os recuerdo que en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, e incluso en la primera parte del Imperio Romano, a la gente se le enterraba con una moneda en la boca, una moneda en los ojos. ¿Para qué quiere un muerto una moneda? Bien, muy sencillo, se entendía metafóricamente hablando que había que pagarle la moneda a un barquero, el barquero que tenía que llevarte de una orilla del río a otra orilla del río. La orilla del río de partida es la vida física y la orilla del río de destino es el plano de luz, y en medio hay un espacio. Ese espacio es el que metafóricamente se representa por el río y el tránsito por un barquero. Evidentemente, cuando desencarnamos no hay ningún barquero que nos esté esperando, ni tenemos que pagar ninguna moneda. Pero sí es cierto que tenemos que hacer un recorrido que no es físico, tenemos que hacer un recorrido entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz. Y ese cohete de Cabo Cañaveral tiene que pasar por ahí. Y lo que no hayamos soltado aquí, hay que soltarlo allí. Los componentes del coche, de nuestra composición física, mental y emocional, tenemos que disolverlo para poder acceder al plano de luz como el conductor que somos. El espiritismo esto no lo veía y hacía mucho hincapié en la conexión del más allá, sin darse cuenta de que también hay desencarnados que se quedan en el tránsito porque su componente emocional está muy cargado, muy egoico, porque su componente mental también está muy cargado. A esos componentes emocionales y mentales de desencarnado, desde distintos ámbitos a finales del siglo XIX, se le empezó a llamar el cascarón, que es un apelativo no despectivo, es cariñoso, y lo que se intenta es darle una descripción a que, oye, cuando conectas con el más allá, puede ser que contactes ni mucho menos con espíritu, ni mucho menos con dimensiones álmicas, sino con cascarones que no son otra cosa sino componentes cargados, densos, de desencarnados que están en proceso o deberían estar en proceso de disolución de esos componentes. Para eso se empezó a hablar de la constitución sextenaria, además del convencimiento de que había llegado el momento. Que yo sepa, y evidentemente no estoy en posesión de toda la información, el primer texto donde la constitución sextenaria se divulga es un texto de 1882 que firma Elena Blavatsky en la revista de Teosofía, la Teosofía. Inmediatamente después, en 1883, hay dos autores que también publican textos donde se habla de la constitución sextenaria. Me estoy refiriendo a Eliphas Levi y estoy refiriéndome a Sinnett. Y posteriormente es la propia Blavatsky la que sigue profundizando en la constitución sextenaria a través de distintas obras. Lo hace en la doctrina secreta, lo hace en las claves de la teosofía, sigue profundizando en ello. Y finalmente, la aportación que hoy está más divulgada acerca de la constitución sextenaria se debe a una persona extremadamente ligada a Elena Blavatsky, discípula suya, que fue Annie Besant, de la que mañana precisamente se cumple el aniversario de nacimiento, nació un 1 de octubre. Y Annie Besant publica una obra en 1898 que es la que voy a utilizar para hablar de la constitución sextenaria. Es el marco que propone Annie Besant con base en las aportaciones fundamentalmente de Elena Blavatsky. Lo voy a hacer de una forma muy esquemática, lo voy a hacer de una forma telegráfica, y lo que os invito es que a los que estéis interesados indagáis en ello. Creo que también ha pasado ya el momento de que acudamos a encuentros, a talleres, a charlas para que nos den los temas masticados. Es necesario que hagamos una labor propia de estudio, de indagación, en aquellos aspectos que puedan ser de mayor interés de las cosas que escuchamos. Y yo os invito a que hagáis eso. Desde el punto de vista de la bibliografía, ahí hay un libro a vuestra disposición que ha traído la Sociedad Teosófica, que es La clave de la teosofía, donde, la he citado hace un momento, donde se aborda la constitución sextenaria.
Igualmente tenéis a vuestra disposición un libro de un autor más reciente, muerto en 1979, que fue Ika Taimi, una persona que no solamente fue un maravilloso catedrático de química en una universidad hindú, sino que además fue una persona de una enorme profundidad espiritual. Posiblemente, aunque él era de una modestia extrema, era un auténtico yogi, aunque nunca presumía al respecto. Y él escribió algunas obras realmente emblemáticas. Una de ellas, El conocimiento de sí mismo, la tenéis ahí a vuestra disposición, y ahí se profundiza mucho en la constitución sextenaria. Y en Internet tenéis muchísimas obras, apuntes y documentación a vuestra disposición. Indagar en ello. Yo lo que voy a hacer es tomar el mapa y de alguna forma resumirlo, sintetizarlo, subrayar los aspectos que modestamente considero de mayor interés desde el punto de vista de lo que podemos o debemos tener en cuenta. Y como último elemento en la introducción, cuando indaguéis en Internet vais a encontrar algunas webs, algunos sitios, donde se dice que en la formulación pública de la Constitución sextenaria hay divergencias. Hay divergencias, por ejemplo, se dice de la propia Elena Blavatsky, en cuanto que fue modificando la plasmación de esa Constitución sextenaria. O se habla de que Annie Besant no respetó de verdad los fundamentos dados por Blavatsky a la hora de poner de manifiesto esa Constitución sextenaria. Bien, con relación a esto en particular, os aseguro que lo he indagado mucho. Y os puedo decir que es mentira. No hay ningún tipo de contradicción, no hay ningún tipo de equívoco, no hay ningún tipo de error. Lo único que la distinta concepción, la distinta divulgación depende de donde queramos poner el acento. Ya está. Por ejemplo, a veces cuando se habla del cuerpo físico, se habla del cuerpo físico como uno. ¿Por qué? Porque se entiende que el cuerpo físico tiene dos subcomponentes, el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico. Annie Besant, para evitar equívocos, prefirió dividirlo y hablar del cuerpo físico denso por una parte y del cuerpo físico etérico por otro. Pero no hay contradicción. Lo que se intentó, desde la primera plasmación de Blavatsky en 1882 y la de Besant en 1898, era ir viendo cómo la gente iba percibiendo el mensaje, permitidme que lo diga así, e irlo haciendo cada vez más claro, viendo qué aspectos podían ser más oscuros, más difíciles de interpretar, y ponerlo de la manera más sencilla posible. Y fijaros, estamos hablando de 1898, ha llovido mucho desde entonces, y desde entonces por supuesto que ha habido mucha gente que ha bebido de esas fuentes y que se han conocido a sí mismos y que han impulsado su proceso de transformación a través del mapa de la Constitución sextenaria. Pero coincidiréis conmigo que todavía esto es un gran desconocido. Parece, no hay ningún deseo de mantenerlo en círculos reservados, pero es que se sigue manteniendo en círculos reservados. La Sociedad Teosófica hace una labor ingente para abrirlo al público, pero todavía se sigue ahí manteniendo en círculos reservados. Y además, últimamente está ocurriendo algo muy curioso. Bueno, últimamente y no tan últimamente. Es un tema que Lola me insiste mucho en ello con mucha razón. Es que hay gente que cuando empieza a tener una serie de conocimientos sobre asuntos como los que vamos a tratar esta tarde, u otros que vienen de los autores que he citado o de otros autores, tienen la manía de exponerlos como si fueran suyos, de apropiarse de las ideas. Y a partir de ahí hacen un totum revolutum, cogiendo lo que no es suyo, apropiándoselo y metiéndolo en un formato donde meten otros componentes que ellos inventan, y realmente lo que ofrecen finalmente es un auténtico lío, donde hay mucho psiquismo normalmente y sobre todo hay mucho negocio. Bien, desde luego lo que yo voy a compartir a partir de ahora no es en absoluto mío nada en absoluto. Yo lo que voy a hacer es compartir de corazón aquello que modestamente he podido leer, que he podido estudiar y que siento en mi corazón, como han sentido mucha gente antes que yo, que es un instrumento, un mapa maravilloso que tenemos a nuestra disposición en el proceso de transformación. Haremos un descanso a eso de las 7, un descanso de 15 minutos y volveremos hasta eso de las 9 que concluyamos el taller. Lo que sí me ha advertido la organización es que forzosamente aquí no puede haber ninguna persona a las 21:30. Así que si llegado el momento habrá que empujar a la gente, porque aquí a las 21:30 no puede haber nadie. Dicho esto, vamos a entrar en esa constitución sextenaria, ¿os parece? Coche y conductor, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a indagar un poquito más. La constitución sextenaria, como indica su nombre, hace referencia a 7 componentes. En el mes de junio
compartí un taller en Sevilla, duró 3 días, ese taller fue el más largo, que tuvo como título La Constitución Sextenaria. No es broma, y lo tengo todavía en el WhatsApp. La persona que lo organizó, Kiko, me envió por WhatsApp la foto de un email que le llegó de una chica que decía: yo quiero asistir al taller, pero ¿por qué solamente va dirigido a personas de 70 años? Bien, no, la Constitución Sextenaria no tiene nada que ver con las edades, tiene que ver con que son 7 componentes. ¿Qué 7 componentes? Hay algunos que son obvios. No sé, nos sentamos, respiramos, guardamos silencio. Y lo primero que percibimos de nosotros, ¿qué es? El cuerpo físico, ¿no? Podemos sentir el latido de nuestro corazón, la respiración. Ahí está, el cuerpo físico. Ese cuerpo físico denso. En la Constitución Sextenaria se nos indica que además del cuerpo físico denso, hay otro cuerpo físico, que no es tan denso, que es más sutil, que se conoce con el nombre del cuerpo etérico. Vamos a analizarlo después. Claro, esto, el cuerpo etérico, ¿quién lo ve? Algunas personas lo ven. La mayoría no lo vemos. Los que lo ven nos dicen que tiene una mayor envergadura que el cuerpo físico, que sobresale unos cuantos centímetros, y que hay una especie de conexión entre ellos, ya veremos por qué hay esa conexión, que históricamente se le ha llamado el cordón de plata. A los que esto del cordón de plata, el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso suene muy raro, está incluso en la Biblia. Si os vais al libro del Eclesiastés, ahí se habla del cordón de plata. Es algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo y es una indicación de la existencia de ese cuerpo etérico. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico. Tercer componente, cuando seguimos en silencio, cuando estamos buscándonos, encontrándonos a nosotros mismos, podemos percibirlo, las emociones que se están moviendo en nosotros, ahí están. En algunos casos son emociones altruistas, en otros casos, vamos a reconocerlo, son emociones muy egoicas. En algunos casos todos esos elementos emocionales están como equilibrados, armonizados. En otros casos hay auténticas turbulencias. Ahí está el ámbito emocional. Y junto con los 3 componentes que acabo de comentar, el físico, el etérico y el emocional, hay otro componente más bastante obvio, los pensamientos, la mente que está ahí dando vueltas. La mayoría de la gente cuando se sienta en silencio, ahí está la mente. Y la gente me dice, es que la mente no se calla. Intento estar en silencio, intento estar en reposo, pero es que la mente no para, bla, 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 bla. A esa mente parlanchina, a esa mente que no para de hablar, a esa mente que Santa Teresa de Jesús llamó la loca de la casa, en psicología se le conoce como la mente concreta. Es la mente que utilizamos para las cosas cotidianas, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, en las relaciones de todos los días, cuando volvemos a casa, en las cosas que hacemos. Estamos utilizando la mente concreta. Y esa mente concreta configura un aspecto nuestro, que es el aspecto mental. Ya veremos que nuestro componente mental tiene también otro componente, no solamente la mente concreta, a la que se le suele denominar la mente inferior. Hay otro componente. Estáis aquí, estamos aquí y estoy aquí porque en nuestro ámbito mental hay otro componente, además de la mente concreta, porque si no lo hubiera no estaríamos aquí. Porque la mente concreta, insisto, se ocupa de lo de todos los días. Y para estar aquí es necesario que nuestra mente ponga su enfoque, ponga su atención en cosas que no es lo de todos los días, en cuestiones trascendentes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones no se lo plantea la mente concreta. Eso se lo plantea otro nivel de la mente, que es la mente abstracta. Haremos esa diferenciación y veremos la importancia que tiene. En cualquier caso, hasta este momento he hecho referencia a 4 componentes: cuerpo físico, cuerpo etérico, el aspecto emocional y el aspecto mental, como mente inferior o mente concreta. A estos 4 componentes, en el contexto de la Constitución Sextenaria, se le llama el cuaternario inferior. En el argot de San Pablo sería el cuerpo, y en el símil del coche y el conductor es el coche. Estos 4 componentes son perecederos.
Como comentaba anteriormente, el ámbito emocional o el mental puede ser que tarden más en disolverse, pero su vocación y destino es disolverse. Constituyen la parte perecedera del ser humano, de vosotros y de mí. Junto con estos 4 componentes hay otros 3, porque son 7, claro, y sabemos restar y sumar, y nos faltan 3. Esos 3 constituyen el denominado trinario superior. En muchos textos espirituales se le llama el yo superior, y en el contexto del símil y el conductor constituyen el conductor. Esos componentes hacen referencia a, en primer lugar, el denominado cuerpo causal. Tendremos que explicarnos al respecto después. El cuerpo causal. ¿Qué es eso del cuerpo causal? El cuerpo causal integra, siendo uno, integra distintas cosas. Integra la mente abstracta. Esa mente que hacía referencia anteriormente, ese plano de la mente que se ocupa de cosas trascendentes, está ahí, en el cuerpo causal. Igualmente, el cuerpo causal, de ahí su nombre, integra las relaciones de causa y efecto que vamos generando en nuestra cotidianidad y en nuestra cadena de vidas. En el lenguaje oriental se denomina karma. No sé por qué cuando se habla de karma la gente se asusta. No hay que asustarse de nada. Es simplemente un conocimiento de que cuando tú haces algo, originas una causa que tiene unos efectos. Ya está. Y esos efectos pueden ser de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo o de larguísimo plazo, entendiendo por larguísimo plazo algunos efectos de cosas que haces que no terminan en esta vida, sino que van a la siguiente vida. Eso es el karma, ni más ni menos. Esa es la relación de causa y efecto, estudiadísima por todas las corrientes espirituales, estudiadísimo en los principios herméticos. Esa relación de causa y efecto está integrada en el cuerpo causal y de ahí precisamente su nombre. Y en el cuerpo causal, y es su piedra de toque fundamental, está el alma humana, ese alma individualizada, ese alma que cuando encarnamos vida tras vida integra las experiencias que vamos viviendo, ese alma que es una especie de batería, que es capaz de absorber las experiencias en conciencia que vamos desarrollando a través de nuestras vivencias, vida tras vida, vida tras vida, y recargándose, llenándose de energía consciente, ese alma que inicialmente podemos decir que está poco desarrollada, que es casi un embrión, va ganando en peso, va ganando en potencia, va ganando en fuerza, va ganando en autoconciencia. Cada vez se va haciendo más consciente, cada vez se va haciendo más consciente. Ha habido autores que han dicho que el ser humano, que hay seres humanos que no tienen alma. No lo decían metafóricamente, lo afirmaban seriamente. No sé, por ejemplo, Gurdjieff se empeñó en el tema de que el ser humano no tiene alma. Eso no es así. Todos los seres humanos tenemos cuerpo causal y todos los seres humanos tenemos alma que está integrada en ese cuerpo causal. Lo que sí sucede es que hay almas que han crecido poco, vamos a llamarlo así. Hay almas que su autoconciencia está muy constreñida, que está muy limitada. Efectivamente, eso sucede, pero ahí hay alma. Y en el proceso de crecimiento personal, en el proceso de expansión de la conciencia y en el proceso de desarrollo espiritual, el alma, a través de las encarnaciones y a través de las experiencias que vamos viviendo en esas encarnaciones, va absorbiendo conciencia y va aumentando en autoconciencia y se va por tanto engrandeciendo. También entraremos en ello más adelante. Eso constituye el cuerpo causal. El cuerpo causal, que pertenece al conductor, fijaros que es un salto muy importante en el conocimiento de nosotros mismos. Cuando una persona empieza a percibir que tiene un alma, eso significa que empieza a dejar de identificarse con el coche. Y eso es un salto en el proceso evolutivo tremendo. Yo no soy el coche, yo soy más que el coche. Yo no soy Emilio, yo soy un alma encarnada en Emilio. Y cada uno de vosotros no sois lo que la apariencia dice que sois. Sois almas que están encarnadas en ese coche, en esa apariencia, que es perfecto mientras que estamos aquí, pero no es lo que realmente somos. El percibirte como alma es un paso en el sendero espiritual enormemente importante. Ya de hecho, la humanidad sería muy diferente
si la mayoría de los seres humanos tuvieran esta conciencia. Eso sí, lo que nos han hecho el mapa al que vengo haciendo referencia nos dicen que el sendero es más largo y que después de percibir que no eres el coche, sino que tienes una dimensión álmica individual, vendrán más cosas, porque ese alma va a seguir ganando en autoconsciencia. De hecho, cuando te percibes ya como alma y no como coche, la autoconsciencia, las experiencias se van como acelerando y llegas a percibir que tu alma individual realmente no es tan individual, que realmente pertenece a algo mayor. Ese algo mayor recibe el nombre de alma universal. En lenguaje oriental se habla de Buddhi. Ese Buddhi es el alma universal. Ese alma universal, y en su interrelación con el alma humana individualizada, que en un momento concreto podemos identificarnos con ella, se puede representar muy bien a través de un gran árbol. En la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, hay unos árboles que se conocen como los ficus. Los ficus tienen un tronco inmenso, y en cuanto que el tronco sale para arriba, le salen como 2 y 3 troncos. Son del mismo árbol, no son árboles distintos. Y de cada uno de esos 2 o 3 troncos empiezan a salir muchas ramas, y de cada rama otras muchas ramas, y después finalmente de cada rama ramitas, y de las ramitas racimos de hoja, y de los racimos de hoja hojas. Y lo que te encuentras es un árbol que algunos tienen una dimensión mayor que esta habitación, lleno de hojas. Tú puedes pensar que cada hoja existe individualmente, pero no es la realidad. Cada hoja pertenece al árbol. Nuestras almas, en un momento concreto de nuestro sendero espiritual, podemos percibir que son individuales, pero es una percepción simplemente en el contexto de nuestra evolución, porque nuestras almas realmente están integradas en ese alma universal o Buddhi. Y cuando eso uno lo percibe, podemos traer a nuestra vida lo que Willy Jagger, el benedictino que tanto ha hecho por traer el Zen al ámbito europeo, habla en su libro La ola es el mar. La ola es el mar. No te veas como ola, no te identifiques con algo individual, porque realmente tú eres mucho más. Y en el mapa de la Constitución Sextenaria se nos indica que incluso hay más, porque ese alma universal, intentaremos en el final de esta tarde profundizar en ello, ese alma universal a su vez es una especie de vehículo, una especie de instrumento que utiliza otro componente que está en el ser humano, el componente más inefable, el componente más profundo, el componente que en el lenguaje que más utilizamos entre nosotros se denomina espíritu. Y ese espíritu desde luego es uno. El espíritu, no hay muchos espíritus. Esa esencia divina que está en la creación y que está en todo en la creación es uno. Y el misterio de cómo algo que es uno puede estar, decía Elena Blavatsky, en cada átomo, el misterio de cómo algo que es uno puede estar en cada uno de los que estamos en esta sala, el misterio de cómo algo que es uno puede estar en los 7.500 millones de seres humanos, lo resolvió muy bien el esoterismo cristiano, aunque hoy el cristianismo lo haya prácticamente olvidado, y lo resolvió con una denominación, el Espíritu Santo. Seguro que os suena lo del Espíritu Santo. Hoy, sin embargo, se pregunta en los ámbitos cristianos, sobre todo en los ámbitos católicos, acerca de eso del Espíritu Santo, eso que el día de Pentecostés se dice que los seguidores de Jesús de aquel momento pues recibieron o percibieron, y se simboliza como una especie de lengua de fuego encima de las cabezas. Hoy, cuando se pregunta acerca de esto, el silencio es lo que obtenemos como respuesta. Sin embargo, en el cristianismo profundo se hablaba de esto, y se nos decía que el Espíritu Santo es ni más ni menos que el Espíritu uno en cada uno. El Espíritu que es uno en cada uno. Así de sencillo y a su vez así de complejo. El Espíritu que es uno en cada uno. Un nuevo símil, por si os resulta complicado esto de la definición. En esta habitación estamos todos respirando. Si alguien no respirara, se moriría. Estamos todos respirando. Hay un aire del que cada uno estamos respirando. Nadie está aquí tan loco que yo sepa como para decir que hay un trocito de aire que tiene su nombre. Desde luego yo no creo que haya un trocito de aire que ponga Emilio, que es del que yo respiro. No, hay un aire único. Ahora bien, en la medida en que cada una de las 200 y pico de personas que estamos aquí respiramos y entra en nuestros pulmones, podríamos decir que ese aire que es uno está en mí.
porque está dentro mío, porque está en mis pulmones. Bueno, pues este símil, de una forma muy rudimentaria, nos puede ayudar a percibir lo que es esto de que el espíritu, siendo uno, esté en cada uno. Y de esta manera, como la Constitución Sextenaria nos indica, que en el conductor, en el yo superior, tenemos tres componentes. El cuerpo causal, donde está el alma individual, Buddhi o alma universal, y el espíritu o Atma, que es nuestra genuina naturaleza, nuestro genuino ser. Este es el planteamiento de la Constitución Sextenaria, y a partir de estos momentos, si os parece, lo que voy a hacer es ir uno por uno, de forma resumida, de forma breve, de forma telegráfica, e invitando a que, consultando las claves de la teosofía de Blavatsky, consultando el conocimiento de sí mismo de Taimi, y consultando mucha información que afortunadamente ya tenemos a nuestra disposición, indagáis, y hagáis esa labor vosotros mismos y vosotras mismas. ¿Vale? Cuando se hace este planteamiento, vuestra mente, o la mente de muchos de vosotros y de vosotras, reconocérmelo, está esperando que empiece por el espíritu. ¿Por qué? Porque es lo más importante. No que empiece por el cuerpo físico, que ya lo tenemos muy visto. Bien, pues toda la gente que sabe de este asunto, todas las personas que han hecho su sendero espiritual, nos dicen que no, que hay que empezar por el cuerpo físico. Que la casa se comienza por los cimientos, y aquí estamos tocando tierra, y hay que comenzar por aquí. Tenemos que ir asumiendo, en el conocimiento de nosotros mismos, tenemos que ir asumiendo el mando de nosotros. Cada componente tiene que estar bajo nuestro mando. Y para que, desde el punto de vista de nuestra evolución, podamos vivir en un momento determinado, imaginaros lo que nos queda, como el espíritu que somos, como la divinidad radical que somos, para que eso sea posible, antes tienes que ir haciendo un trabajo, tienes que ir haciendo una labor de armonización, de equilibrio y de toma de mando consciente de todos los demás componentes. Y si no es imposible, si no es una quimera, insisto, a la mente le gusta irse arriba, pues no, hay que ir paso a paso, punto por punto. Es más, si estuviera aquí José Tarragó, no lo recordaría. Él insiste mucho en lo siguiente: cuando empezamos a avanzar en nuestro proceso espiritual, se da una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. Estamos rodeados de energías. Hay cantidad de energías a nuestro alrededor. Lo podemos percibir más, lo podemos percibir menos, hay quien tiene más conciencia, quien tiene menos. Estamos rodeados de energías. En la medida en que vamos avanzando espiritualmente, esas energías se movilizan e interactúan con nosotros. Y como tus componentes de cuaternario inferior, como los componentes del coche, como por ejemplo el componente emocional o el componente mental de la mente concreta, no los tenga bien armonizados, no los tenga bien equilibrados, las turbulencias que genera son tremendas, tan tremendas que te van a impedir seguir evolucionando en conciencia. Vas a sentir unas turbulencias, vas a sentir unos desequilibrios en tu ámbito emocional y en tu ámbito mental, como consecuencia de la interacción con esas energías que se movilizan a nuestro alrededor cuando vamos desarrollándonos, que nos impedirían seguir avanzando. De ahí la importancia de que equilibremos y empecemos por ahí los componentes de nuestro cuaternario inferior y que conozcamos muy bien lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental de la mente concreta, y a partir de ahí seguir avanzando. Pero hay que empezar por el principio. Y el principio no es lo que a la mente le gustaría, que empezáramos a hablar del espíritu o la mónada, sino que tenemos que empezar a hablar del cuerpo físico denso. Cuerpo físico denso del que vuestra mente también estará diciendo, pero si ese ya no lo conocemos de sobra. ¿Seguro? ¿Qué es lo que todo lo que nos han precedido y saben de estas cosas nos han dicho? Primero, al cuerpo físico hay que escucharlo. Reflexionar al respecto. ¿Escuchamos a nuestro cuerpo físico? Hay momentos concretos en nuestra vida que estamos, por ejemplo, en una comida, en una cena, y el cuerpo te dice, no comas más. Pero hay algo en ti, normalmente la mente, que te dice, sigue comiendo que está muy bueno. No estamos escuchando al cuerpo. Y después pasa lo que pasa, la indigestión y el malestar.
Estamos con un grupo de amigos, en una cena, tomando unas copas, un vinito, y el cuerpo te dice, no bebas más. Y la mente te dice, no hombre, no, sigue bebiendo, que estamos pasando muy buen rato, al día siguiente dolor de cabeza y resacón. Hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio, y el cuerpo merece ser escuchado. Punto segundo. Escuchar al cuerpo es una cosa y hacerle siempre caso es otra. Y de hecho al cuerpo no siempre hay que hacerle caso. El cuerpo suele tener una cierta autonomía de nosotros. No digo independencia, pero sí una cierta autonomía. Intenta como ir por su cuenta. No sé, por ejemplo, hay gente que no quiere fumar, quiere dejar de fumar y el cuerpo dice, oye, yo quiero fumar, y eso origina una tensión. Al cuerpo hay que escucharlo, pero ahora depende de nosotros el hacerle caso o no. Conscientemente, y esto es muy importante, conscientemente tenemos que decir, oye, el cuerpo tiene razón, y no como más, o no bebo más, o el cuerpo no tiene razón, porque el cuerpo tiene unas inercias, también tiene hábitos que nosotros mismos le hemos puesto por delante, que hacen que tenga una autonomía. Un amigo me decía, mira, me está pasando una cosa muy curiosa, fui al médico, me hicieron un análisis, no sé qué y no sé cuánto, y estoy bastante bien. Y el médico me ha dicho que lo único que tengo que hacer es pasear todos los días 45 minutitos. Que baje a la calle y me dé 45 minutitos de paseo. No hay nada del otro mundo. Y en principio me parece incluso agradable. Oye, pero cuando ya llego a casa de la jornada laboral y me voy a preparar para dar el paseo, mi cuerpo dice que no. Vamos, que me tengo que quedar en el sofá. Que te quedes en el sofá, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Claro, el cuerpo te está diciendo, quieto, que estoy muy bien aquí en el sofá, viendo no sé qué, en la tele. Tú tienes ahí que con conciencia decirle al cuerpo, no hombre, no, vamos a dar un paseo de 45 minutos, te pongas como te pongas, porque es bueno para tu salud, es bueno para mí, y por tanto, para adelante. Al cuerpo hay que escucharlo, pero depende de nosotros, en nuestra conciencia, el hacerle caso o el no hacerle caso. Para que el cuerpo esté a nuestro servicio, hace falta un poquito de autodisciplina. Vamos a expresarlo de otra manera. Hace falta una moderada disciplina, una moderada autodisciplina. Moderada, moderada, pero autodisciplina. Y todas las corrientes espirituales nos han hablado al respecto. Lo que pasa es que en muchos casos los que difunden esas corrientes espirituales se han olvidado. En el ámbito del catolicismo se habla de los ayunos. Oye, qué manía con ayunar. ¿Para qué vamos a ayunar? Para disciplinar al cuerpo. No viene mal un ayuno de vez en cuando. No le viene mal a la salud. Pero es que además no viene mal porque el cuerpo sabe entonces quién manda. Hoy no se come porque yo digo que no se come. Y el cuerpo protesta. Y el estómago se rebrinca. Pero hoy no se come porque el que mando soy yo y tiene que acostumbrarte a que el que mando soy yo. Y prácticas religiosas como los ayunos tienen ese trasfondo esotérico. En el ámbito musulmán, ahí van un poco más a lo bestia, porque hacen lo que se llama Ramadán. Y claro, aquí nosotros decimos, el Ramadán, qué locura. Claro, imaginaros no tomar nada, ni siquiera agua, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y como el Ramadán no es siempre la misma época del año, sino que va cambiando, porque los meses árabes van cambiando, unas veces es invierno, pero oye, cuando es verano, un Ramadán en lo que nosotros llamamos el mes de junio es tremendo, que está el sol tanto tiempo fuera. Son un montón de horas, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, y no se puede tomar nada. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué es masoquismo? ¿Qué es locura? No, bebe también de esta fuente. Es disciplinar al cuerpo, es un mecanismo de disciplinar al cuerpo. Hombre, vamos a intentar que esos mecanismos sean moderados. No se trata de flagelarnos, no se trata de poner un silicio, pero que sí el cuerpo se entere quién manda. Y esto tiene que ver con la espiritualidad. Y estamos hablando simplemente del cuerpo físico, pero esto es muy importante en el contexto espiritual. Y si el cuerpo físico, ni siquiera el cuerpo físico lo tenéis bajo vuestro mando, pues no sé, ya nos vamos, es decir, ¿para qué vamos a seguir aquí perdiendo el tiempo? Es lo primero que tenemos que afrontar, es lo primero. También es enormemente importante, y seguimos todavía telegráficamente hablando del cuerpo físico, también es enormemente importante el tomar conciencia de que el cuerpo físico no se construye una vez para siempre, sino que el cuerpo físico se está construyendo continuamente. Cuando en el feto humano se produce la fecundación,
todos sabemos que es una célula femenina y una célula masculina, configuran el cigoto. Dentro del vientre de la madre empieza la reproducción celular y cuando pasan los 9 meses, ese feto, convertido ya en un bebecito, sale del vientre de la madre. Por término medio, 9 billones, con B de Barcelona, con B de Betis, 9 billones de células, de 2 a 9 billones. Y cuando ya estamos aquí, hemos salido del vientre de nuestra madre, la reproducción celular continúa. Y un ser humano adulto tiene unos 100 billones de células. Pero esas células se están continuamente regenerando, continuamente. De hecho, según la ciencia actual, según la biología, la que más dura 7 años. Es decir, que nuestro cuerpo es nuevo, permitidme que lo exprese así, cada 7 años. El por qué envejecemos a partir de eso, a pesar de eso, es un misterio que la ciencia ha desvelado recientemente. No puedo entrar en ello, no hay tiempo para entrar en ello, pero la pregunta es obvia. Bueno, si nos estamos regenerando continuamente y cada 7 años nuestro cuerpo es nuevo, ¿por qué envejecemos? Entonces lo que nos dicen es que la célula, lo que le sucede es que cuando se regenera, es como si fuera un cordón de zapato. A mí siempre se me olvida, este plastiquito con el que terminan los cordones de los zapatos tiene un nombre, telemero o una cosa así, telómero. Miraros, los que tengáis zapatos, los cordones terminan en una especie de plastiquito que les sirve de cierre compacto. Lo que nos dice la ciencia es que las células, cuando se van regenerando, permitidme que lo exprese muy coloquialmente, ese plastiquito se va recortando, cada vez tiene menor tamaño, y hay un momento determinado que el plastiquito desaparece. Y claro, al desaparecer el plastiquito, el cordón empieza a deshilacharse. Eso es lo que le pasa a nuestras células. Se regeneran, pero el componente de cierre se va recortando, desaparece y empiezan a deshilacharse, que es el envejecimiento. Eso lo hacen todas las células menos unas células concretas. Ha sido un descubrimiento muy reciente, las del cáncer. Las células del cáncer no recortan el plastiquito, mantienen el plastiquito como tal. Con lo que ahí andan los científicos hoy día preguntándose, indagando, por qué las células del cáncer el plastiquito no lo recortan. Porque si lográramos saber por qué no recortan el plastiquito, lo podríamos aplicar en las células sanas y desde luego cuando menos demorar bastante el envejecimiento humano. Pero a lo que iba, esto ha sido una nota a pie de página, a lo que iba. Estamos regenerando nuestras células continuamente, lo que quiere decir que nuestro cuerpo físico no es fijo, sino que lo estamos construyendo. Vosotros, yo, estamos construyendo nuestro cuerpo permanentemente. Cuestión que os planteo. Para reconstruir vuestro cuerpo, y me planteo yo, para reconstruir mi cuerpo, ¿qué materiales estoy utilizando? Para construir un edificio se necesitan ladrillos, se necesita cemento. Bueno, pues cuando hablamos de construir, reconstruir, reconfigurar nuestro cuerpo, necesitamos unos materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Los que vosotros y yo le aportamos a nuestro cuerpo a través de la alimentación y a través de la bebida. Ya está. Esos son los materiales que introducimos en el cuerpo, que nutren a nuestras células y son los materiales, los nutrientes que nuestras células utilizan en su proceso regenerativo. Hasta ahí nada que la ciencia no tenga absolutamente claro. Pero esto ahora tiene un pequeño paso que tiene un carácter consciente enorme. Porque desde la noche de los tiempos ha habido corrientes espirituales serias que nos han dicho, ojo, ojo, porque no todos los alimentos son iguales. Ojo, no todas las bebidas son iguales. Los alimentos, las bebidas, como casi todo en el universo, por no decir todo, es vibración. Y tienen frecuencias vibracionales. Y la alimentación ayurvédica, pongamos por caso, hace una clasificación de los alimentos en función precisamente de esa frecuencia vibracional, es decir, en función de su mayor o menor densidad, de su mayor o menor sutilidad. Hay alimentos y hay bebidas más densas y alimentos y bebidas menos densas. Y en función de que tú introduzcas en tu cuerpo los unos o los otros, estás construyendo tu cuerpo con materiales más densos o con materiales menos densos. La carne es muy densa, el pescado es menos denso, los vegetales son menos densos, las bebidas con alcohol, cuanto más alcohol tengan, más densas son, las bebidas sin alcohol son menos densas, el agua es bastante sutil,
No digamos ya si lo que le metemos en nuestro cuerpo son drogas, estupefacientes, que tienen una enorme densidad. Con lo que estamos construyendo nuestro cuerpo, con materiales más o menos densos, más o menos sutiles, continuamente. De ahí la enorme importancia de llevar a cabo una alimentación consciente, una enorme importancia. Y no por casualidad todas las corrientes espirituales serias nos han hablado del vegetarianismo, porque es que es elemental, es elemental. Es elemental, y no me quiero tampoco desviar mucho, pero es elemental primero por lo que estoy comentando. Es decir, porque nos estamos reconfigurando continuamente y va a depender de nosotros mismos, dependiendo de la alimentación, que nuestro cuerpo tenga más o menos densidad, tenga más o menos utilidad. Pero es que junto con eso, que es lo primero que he expuesto, hay una segunda cosa que es mucho más importante: la compasión. La compasión. Comparado con la compasión, esa ocupación, esa mirada a uno mismo, no vale casi nada. La compasión que nos debe llevar a alimentarnos intentando no hacer daño a otros seres vivos. Nuestra alimentación no puede basarse en el daño a otros seres vivos. Nuestra alimentación no puede basarse en mantener en campo de concentración, como estamos haciendo actualmente, a 70.000 millones de animales. Eso no es de recibo, eso no tiene ningún sentido desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva consciente, ni desde la perspectiva del sentido común. No tiene sentido que animales que tienen su sistema nervioso desarrollado, que tienen capacidad de tener placer y dolor exactamente igual que un ser humano, los apartemos de sus madres, los pongamos en cubículos, donde le cerramos las ventanas, le ponemos luz artificial que cada 8 horas va haciendo noche y día para que se vuelvan locos y no sean capaces de tener una noción cierta de las 24 horas, todo con el objetivo de que crezcan. Y ese crecimiento además se potencia con hormonas, con productos de laboratorio y también para su engorde. Y cuando están suficientemente gorditos lo llevamos a un matadero para sacrificarlo de manera salvaje y finalmente lo ponemos en bandejitas que somos capaces de comprar en un supermercado o en un hipermercado y no las comemos tan pancho en la falsa creencia de que hay nutrientes. Y ahí no hay ningún nutriente. Ahí lo que hay es una carne de dolor que solo nos provoca daño. Pero lo importante no es el daño que nos provoque, la compasión, la compasión. 30.000 millones de animales asesinamos los seres humanos todos los años, 30.000 millones. Son cifras tremendas. Y la gente que sabe de esto hace mucho tiempo que nos dijeron cosas como lo que nos dijo Leonardo da Vinci. Llegará un momento en la evolución del hombre que asesinar un animal será igual que asesinar a un ser humano. Y llegará ese momento. Y nos dijo Gandhi que el nivel de evolución de un territorio, de un país, se mide por el trato que le dé a los animales. Y efectivamente es así. Y Platón fue más allá y nos dijo que el nivel de evolución de las almas se pone de manifiesto por el trato que se le da a los animales. Esa es la realidad. Y esto, por tanto, es algo que tenemos que tener muy presente. Y yo, por supuesto, faltaría más, no quiero convencer a nadie de nada, para nada en absoluto, pero reflexionar al respecto. Hubo una época en la historia de la humanidad donde se comía lo que teníamos, ya está, lo que teníamos a nuestro alcance. Eso ya no es así. Hoy tenemos ahí establecimientos que hay multitud de alimentos de distintos niveles. Oye, pues, volviendo al tema de la Constitución sextenaria, la alimentación, la bebida, tenla en cuenta, porque eso influye en tener un cuerpo más o menos útil, más o menos denso. Y vuestra mente puede preguntar, y vamos ya a terminar con el cuerpo físico, vuestra mente puede preguntar, ¿y qué más da? ¿Qué más da tener un cuerpo más o menos denso? ¿Eso sirve para quitarse los michelines? ¿Significa que en la balanza voy a pesar menos? No, esto va de otra parte. Con independencia que también puede servir para ello, pero esto va por otro lado. Y va para potenciar las capacidades que tenemos como seres humanos. Desde luego, prácticas, por ejemplo, de atención, prácticas de concentración, prácticas de meditación, prácticas de silencio. Cuando tu cuerpo se sutiliza, se simplifican, se facilitan. En cambio, cuando tu cuerpo está muy densificado, es muy difícil, porque pesas mucho, permitirme el símil, pesas mucho, y es muy complicado que tu conciencia tenga una cierta elevación, escape de lo constreñido del cuerpo físico, porque tienes un cuerpo físico muy denso. Annie Besant, de la que como comentaba hace un rato, mañana se cumplirá aniversario de su cumpleaños, Annie Besant, en uno de sus textos, nos dejó escrito algo maravilloso. Dice ella, los cambios en conciencia
provocan cambios en la materia. Los cambios en la conciencia provocan cambios en la materia. Lo escribió en 1899. Hoy día los científicos lo aplaudirían, porque es lo que nos está diciendo la ciencia. Nos está diciendo la ciencia que lo observado, por ejemplo, depende del observador, es cuestión de conciencia. Nos metemos en Internet, buscamos el experimento de la rejilla y nos explican muy bien el papel de la conciencia para alterar los fenómenos físicos. Es algo que hoy ya sabemos, pero esto fue escrito hace mucho tiempo. Y nos recuerda, por tanto, a Nibeshan que los cambios en la conciencia conllevan cambios en la materia. Pero no se queda ahí, porque sigue escribiendo y dice, y ojo, los cambios en la materia implican también cambios en la conciencia. Esto merece la pena ser reflexionado. Efectivamente, los cambios en la conciencia provocan cambios en la materia, pero los cambios en la materia también provocan cambios en la conciencia. De modo y manera que cuando tú cambias tu materia a través de una alimentación más consciente, pongamos por caso, eso tiene también efectos espirituales. Y eso parece que lo olvidamos con mucha frecuencia, y es una gran verdad. Esta gran verdad la debemos tener muy presente. Es una gran verdad que, eso sí, por terminar ya la cita de Annie Besant, ella nos dice que los cambios en la conciencia tienen implicaciones en la materia muy intensos. Que los cambios en la materia los efectos no son tan intensos, aunque los tienen, y que el cambio sea más o menos intenso va a depender a su vez del objetivo que persigas. De modo y manera que si tú tu cuerpo físico lo empiezas a modular, lo empiezas a cambiar por un interés estético, pongamos por caso, eso tiene poquitos efectos espirituales. Si tú los cambios en tu materia, en tu cuerpo, lo haces de una manera consciente por las razones que estamos compartiendo, eso sí tiene más efectos espirituales. Pero lo cierto es que los cambios en la materia también conllevan cambios en la conciencia. Lo dijo Annie Besant, lo dijo antes Elena Blavatsky, nos lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad. Telegráficamente expuesto de forma muy breve, esto es lo que puedo compartir sobre el cuerpo físico denso. No puedo entrar en órganos, porque no hay tiempo. Hay libros que entran en ello. Podéis consultar a través de Internet y conseguir a través de Amazon un libro sensacional donde se aborda también la constitución sextenaria, escrito por Pablo Sender, que tiene como título Los 7 principios del ser. Y en esos 7 principios del ser sí se hace una especie de catálogo de los distintos órganos del cuerpo humano y se dicen cosas muy interesantes sobre el auténtico papel del corazón, sobre el papel de la pituitaria, sobre el papel de la glándula pineal, sobre el papel de los chakras dentro del cuerpo físico. Yo no puedo entrar en eso. Os invito a que indaguéis, os invito a que estudiéis en el contexto del mapa que estamos aquí describiendo. Y vamos a pasar de inmediato al otro cuerpo, al siguiente en la enumeración que Annie Besant hizo y que yo he reflejado, el cuerpo etérico, el cuerpo físico etérico. Algunos lo ven, la mayoría no lo vemos, algunos lo ven. Y los que lo ven, gente para mí de toda credibilidad, los que lo ven, ¿qué es lo que nos dicen? Que es de mayor envergadura que el cuerpo físico denso, que sobresale unos centímetros sobre el cuerpo físico. Eso hace que algunos los confundan con el aura, pero no es el aura, es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico está unido al cuerpo físico a través de una corriente de energía. Esa corriente de energía es un flujo de vitalidad, porque como ahora comentaremos, el cuerpo etérico entre sus funciones está, ahora me explicaré con más tranquilidad, está captar la vida, captar el principio vital que nos rodea y transmitírsela al cuerpo físico. Y esa transmisión de vitalidad genera una especie de flujo que es lo que metafóricamente se ha denominado el cordón de plata, porque los que lo ven dicen que ese flujo tiene una luminosidad plateada, de ahí lo de cordón de plata. Ese es el instrumento que liga al cuerpo etérico con el cuerpo físico. Y ese cuerpo etérico tiene fundamentalmente, tiene más, pero fundamentalmente 3 funciones. Primera, sirve de molde del cuerpo físico. Para que lo entendáis mejor, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de un rompecabezas, el ejemplo de un puzzle. Vamos a cualquier tienda y compramos un puzzle. A mí no me gustan, la verdad, pero en fin, lo voy a utilizar como ejemplo. Compramos un puzzle, yo qué sé, de 1000 piezas.
Llegamos a nuestra casa con la caja del puzzle, abrimos la caja del puzzle, lo primero que aparece en la caja, ¿qué es? Un tapete. Un tapete que podemos poner en una mesa grandecita o podemos poner en el suelo, y el tapete tiene un dibujo, el dibujo del puzzle que vamos a formar. Yo qué sé, un paisaje, un avión, un barco, lo que sea. En ese tapete está el dibujo sobre el que vamos a poner a continuación, ¿qué? Las piezas del puzzle. Nos vamos a la caja, sacamos una bolsa donde están las piezas del puzzle. Y ahora, con más paciencia que el santo Job, empezamos la labor de ir colocando piececita cada piececita, piececita cada piececita, en el sitio correspondiente y oportuno, hasta que pasado unas horas, pasado unos días o pasado semanas, ¡pum!, consigues completar el puzzle. Cuando completas el puzzle tienes el tapete, con el dibujo que te sirvió de base, y encima tienes un montón de piezas materiales que constituyen el puzzle. Pues bien, aplicando este símil, el cuerpo etérico es el tapete y el cuerpo físico denso es las piezas que están colocadas encima del tapete. La ciencia, fijaros, esto lo ha entrevisto, aunque no lo ha manifestado de forma expresa, hace ya algún tiempo, por los seguimientos del proceso de concepción humana. Comentaba hace un momento que cuando se configura el fetito, cuando se produce la fecundación, son dos células, la célula masculina y la célula femenina, dos células. Y a partir de ahí, del cigoto, empieza la reproducción celular, que en el momento del nacimiento, el momento del salir del vientre de la madre, son 9 billones de células. Bien, la ciencia indaga sobre el misterio de por qué las células que van apareciendo siempre van configurando la misma parte del cuerpo físico. El por qué las células, cuando llegan a este punto, van creciendo por aquí en lugar de crecer por aquí. Van siguiendo siempre un mismo patrón, van siguiendo siempre un mismo orden. Cada órgano va uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Dentro de cada órgano las células van una detrás de otra, posicionándose en sitios concretos. Y hasta que no está posicionado en el A no pasan al B, y hasta que no están en el B no pasan al C. Y nunca alteran ese orden, nunca alteran ese patrón. Da igual que sea un esquimal, un pigmeo, una persona nacida en California, una persona nacida en Australia. Da igual, siempre sigue el mismo patrón. Da igual que hayan nacido en el año 2015 o en el año 1955. Siempre se sigue el mismo patrón. Esa es una influencia del cuerpo etérico, porque las células van siguiendo un patrón predeterminado, perfectamente predeterminado a través del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, por tanto, hace esta maravillosa función de molde del cuerpo físico. Esta función de molde tiene repercusiones en la vida práctica. En las charlas, en los talleres, hay muchas veces que me plantea gente cosas tan sui generis como los trasplantes. ¿Qué pasa con los trasplantes? No pasa nada en el sentido de conciencia. Hay gente que no sé, es que si me trasplantan el corazón de otro, yo entonces absorbo la conciencia de otro. No, vamos a tranquilizarnos. Pero sí hay una verdad, y es que cuando en tu cuerpo físico se produce un trasplante, tu cuerpo etérico tiene una resistencia. Porque el cuerpo etérico no percibe esa pieza como suya, no la percibe como suya, percibe que es una pieza ajena, y como la percibe como una pieza ajena, lanza un mensaje de rechazo. Si hay aquí médicos que estéis especializados al respecto, lo sabéis, ningún trasplante es un éxito. Es verdad que se ha conseguido que la gente no se muera al día siguiente, pero hay que tener una atención continua y permanente, porque el cuerpo tiene siempre una tensión de rechazo. Y esa tensión de rechazo se debe precisamente a que hay un elemento que no está reconocido todavía abiertamente en muchos ambientes científicos, que es el cuerpo etérico, que no lo hace suyo. Esa es la razón profunda del rechazo en los trasplantes. Esta es la primera función del cuerpo etérico, el molde. Segunda función, con aplicaciones prácticas muy contundentes. Segunda función, como comentaba hace un momento, el cuerpo etérico hace que fluya la vitalidad desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. Vamos a explicar esto porque merece la pena y porque tiene aplicaciones prácticas. Vamos a ver. En muchas corrientes espirituales se nos habla de que la vida nos rodea, de que todo es vida, y de que la vida está en nosotros y está a nuestro alrededor. Y se nos dice que en nuestro entorno hay una cosa que se llama principio vital,
es la vida que fluye, la vida que está ahí palpitando. Y se nos indica igualmente que ese principio vital, que esa vitalidad que está en nuestro entorno, podemos recibirla, podemos hacerlo nuestra. Y la podemos hacer nuestra hasta el punto de que a lo mejor no es necesario ni siquiera que nos alimentemos a través de los procedimientos que antes comentaba, sino que chupando ese principio vital, chupando esa vitalidad, pudiéramos vivir. Habéis escuchado hablar seguramente del prana. Tiene que ver con esto precisamente. Y hay gente que asegura que vive del prana, que no tiene que alimentarse con nada porque vive, absorbe el prana. Pero mirad vuestro cuerpo físico. ¿Dónde está el conducto? ¿Dónde está la herramienta de vuestro cuerpo físico para absorber esa vitalidad, para absorber ese prana, para absorber ese principio vital? El cuerpo físico no lo tiene. El cuerpo físico denso no lo tiene. Pero el cuerpo etérico, como es más sutil, sí tiene una permeabilidad y sí tiene la capacidad de absorber la vitalidad que le rodea. Y cuando recibimos los rayos del sol, la gran fuente de vitalidad que tenemos a nuestro alcance, o cuando nos paseamos por la naturaleza, podemos sentir que no estamos igual antes de comenzar el paseo que después de terminar el paseo, que no estamos igual antes de haber recibido los rayos del sol que después de haber recibido los rayos del sol, que se ha producido una modificación en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado energético, y eso es verdad, eso no es una entelequia, eso es una realidad, y eso se debe a que el cuerpo etérico tiene la capacidad que no tiene el físico, de absorber esa vitalidad de la naturaleza, y no digamos ya del sol, y transmitírsela a través de ese cordón de plata al cuerpo físico. Y esto es algo que, como señalaba y repetía hace un momento, tiene aplicaciones prácticas, porque hay mucha gente que se levanta, mejor dicho, que se despierta y no tiene ganas de levantarse. Hay mucha gente que se encuentra falta de fuerza, que no tiene ánimos, que no tiene ganas. Hay incluso estados de depresión. ¿Qué está pasando ahí? Inmediatamente, en los cánones que nos han enseñado, en los sistemas de creencia que nos han metido, empezamos a pensar en medicamentos, empezamos a pensar en pastillas. No, esto es mucho más sencillo. Esa persona está a falta de vitalidad, ya está, y lo que tiene que hacer es darse un buen paseo. A la orilla del mar, en medio de la naturaleza, en Montserrat, tomando el sol, y hacerlo a ser posible de manera consciente. Porque cuanto más conscientes seamos de eso, la capacidad de absorción del cuerpo etérico se hace más potente, y de transmisión de vitalidad al cuerpo físico se hace más potente. Tenemos ese gran instrumento que es el cuerpo etérico de captación de la energía vital. Cuando os encontréis bajo de ánimo, bajo de ganas, bajo de fuerza, aplicarlo, funciona, os aseguro que funciona. Está descrito, está escrito y está prescrito hace muchísimo tiempo, y de verdad que funciona. Es una función muy importante del cuerpo etérico, ser ese transmisor de vitalidad. Y por fin el cuerpo etérico tiene una tercera función. La gente hoy más o menos sabe que sus emociones y sus pensamientos repercuten en el cuerpo físico. Incluso ya hay práctica de conciencia y demás que se basan en esto, cómo las emociones pueden generar enfermedades, las implicaciones que tienen en el cuerpo físico, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que tenemos que recordar, al igual que pasaba con el principio vital, es que nuestro cuerpo físico es denso y per se no tiene capacidad para recibir las emociones, porque las emociones son más sutiles. Las emociones no tienen una corporidad, no tienen una materialidad, y nuestro cuerpo físico no tiene canales para recibir esas emociones, ni para recibir la fuerza de nuestros pensamientos, el influjo de nuestra mente. Esa función la realiza el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el transmisor de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental hacia el cuerpo físico. Y esto tiene mucha importancia en aplicación práctica, por lo que comento brevemente a continuación. Si vuestro cuerpo etérico, que tiene una función tan importante como ser el doble corpóreo del cuerpo físico, si vuestro cuerpo etérico, que tiene una función tan importante como ser el transmisor de vitalidad desde el cuerpo etérico al cuerpo físico, es su función, la del cuerpo etérico, si tiene esa función tan importante, ojo con el estado en el que esté vuestro cuerpo etérico, porque si vuestro cuerpo etérico está en buena forma, será un gran transmisor de vitalidad, pero si vuestro cuerpo etérico está en baja forma, la capacidad que tendrá de transmitir vitalidad será menor. Y como el cuerpo etérico es el que recoge
el influjo de las emociones y el influjo de nuestros pensamientos y lo canaliza hacia el cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, el vuestro y el mío, se ve influido por la característica, por los contenidos de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. El cuerpo etérico se ve influido por las características, por los contenidos, por la vibración, si queréis denominarlo así, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Cuando estamos muy cargados emocionalmente, cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos son muy egoicos, están llenos de conflicto, de ira, de violencia, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo etérico, al recibirlas para transmitirlas al físico, se ve influenciado por eso y entra en un estado, vamos a decirlo así, de baja forma, que le dificulta su labor de transmisor de vitalidad. Esto hace que, hablando del cuerpo etérico, estemos hablando del cuerpo físico, y hablando del cuerpo etérico empecemos a hablar ya de lo emocional y de lo mental, que siendo ámbitos distintos tienen una interacción entre sí. Hay que tener muy en cuenta nuestro estado emocional per se, ahora hablaremos de ello. Hay que tener muy en cuenta nuestro estado mental per se, ahora hablaremos de ello. Pero es que además nuestro estado mental y nuestro estado emocional repercuten e influyen en el cuerpo etérico y potencian o restringen su capacidad para hacernos llegar vitalidad, lo que se manifiesta en nuestros estados de ánimo, en nuestras ganas de vivir, en nuestra fuerza para tirar para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Antes del descanso nos quedan 20 minutitos. Estos 20 minutitos los vamos a utilizar para empezar a hablar del ámbito emocional, de ese tercer componente de nuestro cuaternario inferior. Y vamos a empezar hablando de ello también de forma breve, también de forma telegráfica, sacando o poniendo sobre el tapete, creo que es la única formulación química que conocen la mayoría de los seres humanos. Porque lo de las formulaciones químicas se nos da fatal, pero hay una en concreto que creo que casi todos recordamos. H2O. ¿Ve? Casi todos más o menos sabemos que es la formulación química del agua. H2O. Bien. Vamos a reflexionar sobre H2O. Ahí está nuestra compañera bebiendo H2O en una botella. El H2O, levanta la botella, por favor. El H2O está en esa botella en estado líquido. Muchas gracias. Y es H2O, eso sí, en estado líquido. Si tuviéramos por aquí una nevera con un congelador a la antigua usanza y abriéramos el congelador, nos podríamos encontrar H2O en estado sólido. Los cubitos de hielo, los trozos de hielo. En lo alto de las grandes montañas, H2O está sólido. En los polos, H2O está sólido. Es H2O, igual que el que está en tu botella, pero en tu botella está en el plano líquido y en los casquetes polares está en el plano sólido. Pero es más, sabemos que H2O en los mares, en los ríos, vive un proceso que es el de vaporización, que conforma las nubes, etcétera, etcétera. Y el H2O en ese proceso de vaporización ni es líquido ni es sólido, es gaseoso. Por tanto, H2O, nos dice en la enciclopedia, que vive a la vez en el plano líquido, en el plano sólido y en el plano gaseoso. Y diréis, Emilio, ¿qué tiene que ver esto con el tema del ámbito emocional? Pues tiene que ver, porque el ámbito emocional está muy ligado a un plano de existencia que es el denominado plano astral. En la configuración de la Constitución Sextenaria se nos dice que el ser humano no solo vive en el plano físico. Vosotros, vosotras y yo, aunque aparentemente sea así, no vivimos solo en el plano físico. Estamos viviendo a la vez en distintos planos. De la misma forma que H2O vive a la vez en 3 planos. Y nosotros, desde luego, estamos viviendo en el plano físico, que en relación al ejemplo del agua sería como el estado sólido del agua. Pero estamos también viviendo en un plano que se denomina astral, que siguiendo el ejemplo del agua viene a ser como el estado líquido del agua. Pero es que también vivimos en un plano que es el mental, que siguiendo el ejemplo del agua viene a ser así como el estado gaseoso del agua. Y esto efectivamente a la mayoría de los seres humanos se le escapa. ¿Cómo que estoy viviendo en 3 planos a la vez? Pues sí.
Y nuestro vehículo físico, el denso y el etérico, vive en el plano físico. Pero hay un componente nuestro que vive en el plano astral. Y ese componente es el mundo de nuestras emociones, el vehículo de nuestras emociones, el denominado vehículo o cuerpo emocional o astral, que también se le llama así, porque se mueve, vive en el ámbito astral. El ámbito astral es un ámbito que es conocido por todos los seres humanos. Lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos no nos acordamos. Seguro que habéis escuchado hablar de los viajes astrales. ¿Qué es eso de los viajes astrales? Primero, lo de los viajes habría que borrarlo, porque no se viaja a ningún sitio, porque siempre estamos ahí, siempre estamos en el plano astral, igual que en el físico, igual que en el mental, y por tanto no viajamos ahí. La palabra viaje es una especie de metáfora para explicar lo siguiente. Todavía, para la inmensa mayoría de la humanidad, cuando estamos viviendo ahora aquí encarnados, toda nuestra conciencia está circunscrita al ámbito físico. Ya está. Nuestra conciencia está muy aferrada, muy apegada, muy constreñida al ámbito físico. Pero claro, sucede una cosa, y es que tenemos la costumbre de dormir. Y cuando dormimos por la noche, o por la siesta, cuando dormimos, nuestro cuerpo físico queda dormido y nuestra conciencia se libera de esa atadura, de esa limitación. Hombre, por fin estoy tranquila. Tanto está pegado al ámbito físico, ahora no tengo que estar pegada al ámbito físico porque el ámbito físico está durmiente, está en estado de sueño. Y es ahí precisamente donde nuestra conciencia entonces enfoca, pone atención en un plano que cuando estamos despiertos no le ponemos la mayoría de los seres humanos, el plano astral. Y por eso se habla de los viajes astrales, pero no es que viajemos, es simplemente que la conciencia por fin lo enfoca, por fin presta atención a un plano en el que siempre estamos. Se habla que los yogis, y se habla con razón, tienen la capacidad de irse de plano en plano conscientemente. Eso está muy lejos de todos nosotros, pero hay gente que lo ha hecho, y nos lo han enseñado, y nos lo han mostrado. De eso casi ni mejor ni hablar, porque nos queda tanto sendero por delante que vamos a pisar, vamos a poner los pies en el suelo. Pero esos planos están ahí, y cuando dormimos, el plano astral es más perceptible, o puede ser más perceptible. El problema es que cuando nos despertamos, no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho de forma consciente, y al no hacerlo de manera consciente, no nos acordamos. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Seguro que a más de uno, más de dos, más de 20 y más de 40 de los que estamos aquí nos ha pasado, a mí me ha pasado 2 veces, que hay algún día, hay algún momento, insisto, a mí me ha pasado 2 veces, que te despiertas y no te puedes mover. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? A mí me pasó la primera vez, yo nunca duermo boca abajo, pero no sé por qué ese día me despierto boca abajo, y cuando intento incorporarme no puedo. Es como si una enorme energía, fuerza o lo que sea me estuviera empujando en la cama y es que no me puedo mover. Me asusté tremendamente y quise gritar, pero no era capaz de articular palabras. No salía ningún sonido de mi boca. Una situación rarísima, agobiante. Pero bueno, en un momento determinado, no habían pasado demasiado tiempo, empecé a recuperar movilidad y en un momento determinado ya me pude levantar como un día cualquiera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pregunté, indagué y me dieron la explicación. Lo que ha pasado es muy simple. Tu conciencia, como tu cuerpo físico estaba dormido, se ha enfocado al plano astral. Y hay veces, no es frecuente, pero a veces ocurre que se despierta tu cuerpo físico y la conciencia todavía está en el astral. Y como no estamos acostumbrados a esa experiencia, te quedas que no sabes qué hacer. Y al cuerpo físico es como si le faltara movilidad, como si le faltara... No es que le falte movilidad, es que le falta movilidad, de hecho. Me pasó una segunda vez, ya sabía de lo que iba y ya me relajé. Digo, bueno, esto es cuestión de unos cuantos segundos, de un ratito, porque voy a recuperar. Esto le ha pasado a cantidad de gente y es una plasmación de los denominados viajes astrales. No nos acordamos de ello, pero hemos podido comprobar experiencias como lo que acabo de comentaros. Y los que sí han viajado conscientemente, mejor dicho, los que sí han tomado conciencia del plano astral, nos han dicho que en el plano astral hay muchas formas de vida. En el plano físico hay muchas formas de vida, muchísimas, ¿verdad? Pues en el plano astral también.
Hay muchas formas de vida. Seguro que lo habéis escuchado. Hay muchos libros que nos dicen que en el ámbito astral hay un ámbito inferior y un ámbito superior. El ámbito superior está configurado por formas de vida del ámbito astral de mayor nivel vibracional. Y el ámbito inferior está configurado por formas de vida del ámbito astral de menor nivel vibracional. Y todo está ahí, todo está ahí. Bueno, de la misma forma que en el plano físico, los seres humanos, hay seres humanos más conscientes, seres humanos menos conscientes, pues igual ocurre en el plano astral. Hay formas de vida de distinta frecuencia vibracional, de distintos estados de conciencia. Y esa información es importante no ya per se como información, sino para nosotros mismos por la siguiente razón. Como estamos en el plano astral, aunque no nos demos cuenta, la pregunta que tendríamos que formularnos es, en el plano astral, ¿con quién estoy tomando contacto? ¿Quiénes son mis amigos de pandilla? Permitidme que lo diga así, en el plano astral. ¿Con quién me voy a tomar una cerveza en el plano astral? Es una broma, obviamente. ¿Con quién? Igual que en el plano físico tenemos contacto con unas personas sí, con otras no, allí tenemos contacto con unas formas sí y con otras formas no. ¿Con qué forma tenemos contacto? Aquella que tiene sintonía con la frecuencia vibracional de nuestro ámbito emocional. Si nuestro ámbito emocional está tocado, si nuestro ámbito emocional por las circunstancias de la vida está desequilibrado, nuestro nivel vibracional emocional es bajo y el contacto, la conexión en el plano astral lo vamos a tener con entidades, con formas de vida del ámbito astral de frecuencia baja. No le califiquemos como bueno o como malo, de frecuencia baja. En cambio, cuando nuestro mundo emocional está equilibrado, armonizado, las formas de vida con las que podemos entrar en contacto son formas de vida de una vibración más alta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es importantísimo tenerlo en cuenta, por una razón que no se os escapa. En el ámbito astral inferior hay formas de vida de baja frecuencia vibracional que se caracterizan, permitidme que las describa así, por ser guasonas. No porque emitan guasas, sino porque les gustan las bromas. Son bromistas. Sí, más vale que hable de bromistas más que de guasona, porque en esta tecnología nos podemos confundir. Son bromistas. Y entre sus bromas preferidas está a aquellas personas que su mundo emocional está tocadillo y que por tanto en el ámbito astral están con una baja frecuencia vibracional, y esos seres de baja, esas formas de vida de baja frecuencia vibracional del astral contactan con ellas, son muy dados a transmitirle los célebres mensajes, tan famosos a través de las archiconocidas canalizaciones. Y hay cantidad de gente que recibe mensajes y canalizaciones. Os pasará a vosotros, me pasa a mí. Es rara la charla, el taller, donde al terminar no se me acercan 20 personas para contarme los mensajes que han recibido, las canalizaciones que han recibido. Emilio, es que he tenido un contacto y me han dicho que no sé qué. Casi siempre empiezan por decirte que eres un ser muy especial, casi todos empiezan por ahí, y a partir de ahí que tienen un mensaje muy importante para ti, para la humanidad. Y claro, esa persona viene a mí y me la cuenta, y yo a esa persona la observo, y me pregunto a mí mismo, ¿esta persona cómo está emocionalmente? La persona no te quiere engañar, esa persona está convencida que te está transmitiendo algo que es verdad, no es que te quiera engañar, es un autoengaño, porque no tiene el conocimiento, no tiene la conciencia como para darse cuenta de que no está recibiendo mensajes de su yo superior, vamos, ni por asomo. Y no está recibiendo mensajes ni de ángeles, ni de arcángeles, ni de formas de vida sublime, ni por asomo. Está recibiendo bromas del astral inferior. Y lo que tiene que hacer con esas bromas es olvidarse de ellas, radicalmente pasar página. Sin embargo, la persona se cree que es verdad y, bueno, ingenuamente lo transmite como si fuera verdad. Y nosotros, a los que nos cuentan esas cosas, tenemos que tener el discernimiento suficiente como para ponernos en el caso, ponernos en el lugar y hacernos la gran pregunta, ¿esta persona cómo anda emocionalmente? Si esa persona es una persona serena, es una persona estable, es una persona equilibrada, es una persona que emite y que vive en paz, a lo mejor tenemos que poner el oído. Pero es que en la mayor parte, las personas que dicen tener este tipo de cosas son personas que están viviendo procesos de desequilibrio, de distorsión, de turbulencia, desde el punto de vista emocional. Y esto no tiene más recorrido, es que no tiene más recorrido. Sin embargo,
queremos darle mucho recorrido a esto y a otra serie de cosas que son consecuencias simplemente de nuestra inconsciencia o de nuestra ignorancia. Permitidme que antes del descanso, aprovechando que hemos llegado a este punto, hablemos muy poquito tiempo de algo sobre el que tendríamos que hablar mucho tiempo, del psiquismo, de todo lo relacionado al mundo del psiquismo, de todo lo relacionado con el mundo de la fenomenología. Oye, lo que nos gusta, cuánta gente se engancha con ese tipo de cosas. Y en las corrientes espirituales serias, desde siempre, esto está descrito. Pongamos por caso, en los Yoga Sutras de Patanjali se describe con precisión un montón de cosas. Taimmi, el del conocimiento de sí mismo, tiene una obra sensacional que, como está editada en América Latina, tiene el título un tanto raro de la ciencia de la yoga, no del yoga, sino la ciencia de la yoga, lo podéis encontrar en internet, que nos acerca, nos explica, nos masca, nos esquematiza maravillosamente esos Yoga Sutras. Y en esos Yoga Sutras hay muchísima información, como en otros muchos textos espirituales muy antiguos. Esos Yoga Sutras, de boca a oído, se remontan a no menos de 3 o 4 siglos antes de Cristo. Y lo que desde siempre nos han advertido es que, ojo, cuidado con la fenomenología y cuidado con el psiquismo. Todos los seres humanos tenemos capacidades, todos los seres humanos tenemos potencialidades, todos los seres humanos tenemos poderes, todos los seres humanos tienen lo que en el lenguaje de los Yoga Sutras se le llaman siddhis, todos. Pero esos poderes están ahí como latentes y se pondrán en marcha, se activarán exactamente cuando correspondan. Ni antes ni después, sino exactamente cuando correspondan. ¿Cuando correspondan en qué? En tu sendero espiritual. La Kundalini, claro que existe la energía Kundalini. Los registros akáshicos, claro que existen esos registros. El acceso a vidas pasadas, claro que es posible acceder a vidas pasadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Claro que eso es verdad. Pero ojo, ojo, eso llegará a ti de forma natural, como fruta madura, cuando corresponda. Y aquí no valen los atajos, aquí no valen las carreras, porque como busques atajos y busques carreras, lo que vas a hacer es entorpecer tu camino. En lugar de avanzar, vas a estancarte o incluso vas a retroceder. Ojo con este tipo de cosas. Sin embargo, insisto, nos llama mucho la atención. Y hay mucha gente que se queda enganchada con eso. Y eso no ayuda en el sendero espiritual, sino que lo dificulta. Os pongo un botón de muestra. En esos Yoga Sutras se nos habla de algo que está muy presente en todos los textos que beben del budismo y sobre todo del hinduismo, que son las prácticas de los yama niyama. Cosas que es conveniente que vayas podando de tu vida, cosas que es conveniente que introduzcas en tu vida. Llama lo que has de quitar, ni llama lo que has de introducir. Entre las cosas que has de quitar de tu vida, que se te aconseja quitar de tu vida, y cuando volvamos del descanso veremos por qué, entre las cosas que se te aconseja quitar de tu vida está la codicia. Un postulado fundamental de los yama es la no codicia. Fijaros que los mandamientos católicos hablan de no robar. No, aquí hablamos de la no codicia, que es mucho más que no robar, porque puede ser que no robes, pero porque tienes miedo de que te lleven a la cárcel. Pero ahí está la codicia. Y además la codicia no solamente son temas materiales, también pueden ser envidiar a personas por temas inmateriales. El término no codicia es mucho más amplio que el de no robar. Bueno, pues en esos Yoga Sutras lo que se nos dice es que cuando una persona, como consecuencia de su sendero, como consecuencia de su trabajo interior, como consecuencia de su desarrollo espiritual, elimina la codicia de su vida, hay un poder, hay una capacidad, hay un siddhi que se pone en marcha. Es el siddhi del recuerdo de las vidas pasadas. Pero para que ese recuerdo de vidas pasadas llegue a ti cuando tiene que llegar, como una fruta madura, antes se requiere que tú contigo mismo hayas llevado a cabo una labor hasta el punto de eliminar la codicia de tu vida. Es así como los siddhis, es así como los poderes van llegando a tu vida, como fruta madura cuando tienen que llegar. Y es lo que nos han aconsejado los sabios y sabias de todas las épocas. Y sin embargo estamos en un momento de la humanidad donde nos volvemos locos por tener acceso a los registros akáshicos, por movilizar la Kundalini, por conocer vidas pasadas,
o ya el no va más del dislate por tener contacto con los maestros ascendidos. Apliquemos el sentido común, por favor. Tengamos paciencia. Vamos a poner en orden nuestras ideas. Vamos a dar los pasos que espiritualmente corresponden conforme a los mapas que siempre se nos han mostrado por los que han recorrido el camino. Y no busquemos atajos. Me dice Lola a veces, dice, bueno, la gran ventaja es que la mayoría de aquellos que quieren enseñar a los demás sobre la Kundalini, los registros akáshicos, las vidas pasadas, etcétera, etcétera, realmente no saben nada. Con lo cual no terminan transmitiendo nada. Si transmitieran cosas, esas personas, las que reciben esas enseñanzas, entre comillas, afrontarían, no es cuestión de meter miedo, pero afrontarían peligros muy graves. Hay personas que hoy, en esta vida física, están viviendo experiencias de trastornos psíquicos como consecuencia de jugar con este tipo de cosas en vidas pasadas. Y esto no es meter miedo, esto es así, hay relaciones de causa y efecto. Las cosas tienen que llegar cuando corresponden que lleguen. No valen los atajos. En el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la conciencia, hoy día hay una proliferación del psiquismo y de la fenomenología ante los que tenemos que estar muy atentos. Máxime cuando además ese psiquismo y esa fenomenología está siendo el campo de abono, el campo abonado para hacer negocio. Y eso también hay que decirlo bien alto. De esto también tenemos que tomar conciencia. Yo no estoy hablando de la persona que como terapeuta, como sanador, etcétera, etcétera, cobra una cantidad razonable y de sentido común, que hace muy bien en cobrarla. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del negocio, que es una cosa distinta. Yo estoy hablando de la gente que por venir a Madrid, desde no sé dónde, a dar una charla en un tema que ya ni me acuerdo cómo se llamó, en el mes de mayo pasado, el Bain One, o no sé cómo se llamaba aquello, tenían un caché que iba entre 40.000 y 55.000 euros. A esto es a lo que me estoy refiriendo. A personas que para viajar pedían billetes de primera clase y que para colmo cuando llegaban a Madrid tenían el antojo de los nuevos ricos locos, alojarse en el Hotel Ritz. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Oye, y curiosamente cuando se organizan cosas como esta, es verdad que no se apuntaron los 10.000 que se preveían. Y al no apuntarse aquello se desmoronó porque no había forma de pagar los gastos. Pero se apuntaron más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas, pero de verdad todavía seriamente podemos pensar que alguien que cobra 40.000, 50.000 euros por dar una charla, un taller, está aportando espiritualidad. Todavía estamos tan infantiles en nuestro recorrido espiritual. Todavía no nos hemos dado cuenta que el mensaje es importante, pero inevitablemente tenemos que contrastarlo con el mensajero, que es imprescindible conocer al mensajero, porque los mensajes per se pueden estar totalmente interpretados e incluso vibracionalmente pueden estar afectados en función del mensajero. Y desde luego si el mensajero se está moviendo en el ámbito del psiquismo, en el ámbito del negocio, esos mensajes de espiritualidad no tiene absolutamente nada. Y conste que lo digo totalmente desde el amor y desde el respeto, comprendiendo que cada cual está en su proceso evolutivo, cada cual tiene su estado de conciencia y como se dice por Andalucía, cada uno es cada uno y tiene sus caunas, desde el mayor respeto, desde el más absoluto respeto y desde el más absoluto amor. Pero hombre, por favor, vamos a empezar a aplicar un poquito de sentido común y no nos quedemos atrapados ni nosotros mismos ni a través de otros en este lío del psiquismo, en este lío del negocio, que repito, lo único que va a servir es no para que avancemos, sino para que quedemos absolutamente constreñidos. Hay un libro editado por la Sociedad Teosófica, y hacemos el descanso, que se llama Las últimas 30 vidas de Alción. Hoy Lola hablaban con Ángel, no sé si se la habrá traído finalmente o se tal vez. Y ese libro está escrito por Liz Ritter, que junto con Aníbal Sanz fueron, entre comillas, los descubridores de quien en su nombre álmico es Alción y que hemos conocido en esta encarnación como Krishnamurti, y en ese libro se relatan las 30 últimas vidas de Alción. Alción, en su encarnación en el siglo XX, Krishnamurti, era algo muy especial, enormemente especial. Y precisamente porque es muy especial, Liz Ritter escribe ese libro. Si no hubiera sido ya un ser muy evolucionado, nunca hubiera escrito ese libro. Me gusta decir lo siguiente. Ahora, cuando hagamos el descanso, tengo ahí fuera, en unas cajas, los libros de vuestras 30 últimas vidas. La de cada uno de vosotros.
os lo voy a ofrecer como regalo. Lo que os pido es que reflexionéis un minutito, y nos levantamos, reflexionar un minutito. De verdad, mirando hacia vosotros mismos, de verdad en nuestro sendero espiritual, estamos en situación de conocer nuestras 30 últimas vidas. Simplifico, nuestras 3 últimas vidas, de verdad, porque lo más probable, por no decir lo que va a pasar con toda seguridad, en el caso hipotético de que tuviéramos el conocimiento de una serie de vidas, es que nos quedáramos totalmente bloqueados. El impacto de esa información sería tan tremendo que nos quedaríamos bloqueados, porque en nuestra cadena de vida, no estoy descubriendo ningún secreto, ¿verdad?, hemos hecho de todo, y hemos sido casi de todo, y hemos acumulado experiencias de muchísima tipología. Lo más importante es que eso lo hemos vivido. Son experiencias que ya hemos desarrollado y que la hemos incorporado en nuestro cuerpo causal y en nuestra alma. Ya está, están ahí. No hace falta que las recordemos. Pero es que como la llegáramos a recordar, eso iba a producir un atoramiento en nuestro proceso espiritual. No coger el libro, por favor, de vuestras 30 últimas vidas. Lo tenéis ahí, pero no cogerlo, por favor. Volvemos en 15 minutos.